a 360 grados, una visión global de Iberoamérica. Soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos. El día de hoy analizamos dos acontecimientos que están impactando la agenda de Iberoamérica. Las elecciones en Estados Unidos del próximo 8 de noviembre, una jornada electoral de alto calibre que tendrá impactos para el mundo entero y los países de Iberoamérica. Después de los 3 debates presidenciales entre Hillary Clinton y Donald Trump, hay varios temas que se entrecruzan con nuestra región. El caso del libre comercio, la migración, la frontera con México, las mujeres, el voto hispano, las remesas, así como las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y nuestros países. En el programa de hoy nos preguntamos sobre las posibles consecuencias de que pueda llegar Hillary Clinton o Donald Trump para nuestras poblaciones de habla hispana y portuguesa. En la segunda parte de este programa, un análisis sobre la Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible que tuvo lugar en Ecuador. Hábitat 3, esta reunión celebrada después de 20 años de aquella que tuvo lugar en Estambul. Una ocasión para preguntarnos sobre la contribución que hace Iberoamérica a la definición de la nueva agenda urbana de desarrollo sostenible y el futuro de nuestras megalópolis. Acompáñenos con reportajes, entrevistas y lo más importante sucedido en Iberoamérica. Esta semana en nuestra sección Bajo el Radar analizamos el pulso político en Estados Unidos tras el tercer y último debate presidencial entre Hillary Clinton y Donald Trump que tuvo lugar el pasado 19 de octubre en Las Vegas, Nevada. Y ahí destacaron dos temas fundamentales para Iberoamérica, la cuestión de la migración, así como otros aspectos relacionados con la política exterior de Estados Unidos. El pasado miércoles se llevó a cabo el tercero y último debate entre los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, la demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump. El encuentro definitivo será en las urnas el próximo 8 de noviembre, cuando los estadounidenses elijan a su presidente número 45. Las encuestas coinciden que Hillary Clinton aventaja al empresario luego del último debate y coloca a Donald Trump en el abismo al poner en duda si aceptará los resultados electorales. Yo veré qué pasa en ese momento. En este momento no hay nada. Llegado el momento lo haré. Lo que yo he visto hasta ahora es tan terrible. Primero que nada, los medios están actuando de manera tan deshonesta y tan corrupta. El New York Times escribió un artículo sobre esto. No les importa. Es algo tan deshonesto. Están envenenando la mente de los electores. De acuerdo con analistas, el candidato republicano perdió los 3 debates ante Hillary Clinton, entre otras causas, por la persistencia en su lenguaje ofensivo y propuestas calificadas como xenófobas, racistas y machistas, con el que denostó a refugiados de Siria y Libia, propuso construir un muro en la frontera con México y denigró a las mujeres. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. En contraparte, en su campaña, Hillary Clinton ha planteado promover una reforma migratoria integral que incluya la naturalización e integración de los inmigrantes, sin dividir a las familias y permitir que éstas puedan comprar planes de seguro médico. I will fight for comprehensive immigration reform with a real path to full and equal citizenship. There is no place in the United States for second-class citizenship. En materia económica, el republicano quiere renegociar el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, eliminar el Acuerdo Transpacífico TPP, así como aumentar impuestos a las importaciones de México y de otros países. When we sell into Mexico, there's a tax. When they sell in automatic, 16% approximately. When they sell into us, there's no tax. It's a defective agreement. It's been defective for a long time, many years.
Por su parte, la candidata Hillary Clinton también se opone al TPP, pero desea preservar los tratados comerciales vigentes para incentivar una economía global, aumentar impuestos a los ricos y apoyar a la clase media estadounidense. Pienso que cuando prospera la clase media, Estados Unidos también prospera. Mi plan se basa en hacer crecer la economía, proporcionarle más oportunidades a las familias de clase media. Yo quiero que tengamos el programa más grande de creación de empleos desde la Segunda Guerra Mundial, con infraestructura y con manufactura. A nadie deja indiferente las propuestas de los candidatos, sobre todo cuando tienen repercusiones directas en América Latina. Nos enlazamos hasta Miami para conversar con Javier Maza. Él es consultor, periodista y analista peruano y presidente de Maza Comunicaciones. Javier, muchas gracias por estar con nosotros en el canal Iberoamericano. ¿Qué tal, Reina? Un gusto estar con ustedes y con todos los amigos que nos siguen en 360 grados. Muchas gracias, Javier. Uno de los temas centrales del tercer debate presidencial en Estados Unidos entre Hillary Clinton y Donald Trump fue el tema de la migración. Nuevamente Donald Trump arremetió en contra de los migrantes, habló del cierre de las fronteras y también de la necesidad de construir un muro fronterizo con México. En este último tramo de campaña, ¿cómo estás evaluando la reacción de la comunidad hispana ante una campaña supremacista de Donald Trump? Pues Reina, Trump lo que ha hecho es ser consistente con lo que dijo desde el comienzo de su campaña y ayer lo dijo claramente, vamos a hacer el muro, mientras que Hillary Clinton en una posición más incluyente, más humana, dijo yo no voy a dividir a las familias, ¿no? Y vamos a ir a una reforma amplia y completa de inmigración, que es un tema que ella ha puntualizado desde el comienzo de la campaña. Y el rebote que esto ha tenido en la opinión pública, especialmente con la comunidad hispana, pues ahí están las encuestas, ¿no? O sea, casi 7 de cada 10 hispanos le dan la espalda a Donald Trump en este momento. Entonces, el voto hispano e incluso el voto afroamericano está completamente del lado de Hillary Clinton. Y como hemos dicho, sin el voto de las minorías, o sea, sin el voto hispano y sin el voto afroamericano, a la Casa Blanca llegas solo como turista. Bueno, interesante lo que dices, Javier, sobre todo también que este voto hispano es crucial en las elecciones y ha marcado diferencia en las pasadas. Ahí tenemos, por ejemplo, a un Mitt Romney que obtuvo el 27% del voto hispano en las elecciones del 2012 y a un John McCain que obtuvo el 31% en 2008 y que no llegaron a la Casa Blanca. Además, la reelección de Barack Obama, que fue muy importante gracias al voto hispano. Este voto hispano es fundamental en los swing states, es decir, en estos estados batalla y que no tienen definido un perfil partidista. Es correcto, y yo completaría tus datos. George W. Bush obtuvo el 42% del apoyo del voto hispano. Es el que, de los últimos 20 años probablemente, el candidato republicano que más cercanía logró con los hispanos, inclusive con spots en español y una serie de iniciativas muy interesantes. De ahí en más, Rina, ha ido bajando, si tú lo ves 42, 30 y tantos, 20 y tantos, Trump no llega ni al 15%. O sea, el problema que le ha planteado el Partido Republicano Donald Trump con su discurso incendiario contra los inmigrantes ha simplemente roto, quemado esos pequeños puentecitos que ya se habían construido de comunicación entre el Partido Republicano y la comunidad hispana. Eso se fue al diablo, desapareció y ahí están las consecuencias. Sí es cierto lo que tú dices, somos alrededor de 17 millones de hispanos con derecho a voto en este país. No decidimos la elección, pero influimos muchísimo. Y sí es importante, sobre todo en los estados que todavía están deshojando margaritas, ese es un voto que puede terminar de inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro. Claro. Y como nunca, y eso hay que puntualizarlo, ha habido un registro masivo de hispanos que podían hacerse ciudadanos, condición esencial para poder votar obviamente, se han hecho ciudadanos para poder participar en este proceso. Bueno. O sea, el involucramiento es mucho mayor de los hispanos en esta elección que en anteriores. Digo, eso es algo que preocupaba muchísimo porque la comunidad hispana en Estados Unidos pues no está tan politizada y no ha sido tan participativa en otras elecciones. Su comportamiento electoral preocupaba. Y aquí la pregunta es si, dentro de los países de Iberoamérica, España, Portugal, México, los países de América Latina, ¿están empoderando a sus diásporas para salir a votar el 8 de noviembre?
Yo creo que México particularmente lo está haciendo. Se ha hecho una campaña acá bastante fuerte, creo que es una iniciativa que era necesaria además. Sí. Los latinos tendemos mucho a quejarnos y arreglamos las cosas, entre comillas, quejándonos y tomando una cerveza con los amigos el fin de semana. No, o sea, hay ya esa conciencia de que se tiene que salir a votar. Y es más, te digo, la campaña de Hillary Clinton a partir de este momento se va a enfocar, ya lo venían haciendo, a pesar que las encuestas todas le son favorables, y con este debate creo que va a ser mucho más contundente ese margen de apoyo a Hillary Clinton, está llamando a voto. Y ella ha dicho, esta elección no está definida. Y lo está haciendo para no correr el riesgo de que los votantes digan, bueno, pues ya ganó Hillary, ¿para qué me voy a hacer, ponerme en línea? Hace mucho calor aquí en la Florida en particular. O si toca lluvia, no, total, Hillary va a ganar. Y eso es muy peligroso. Entonces, están llamando al voto para que la gente vaya efectivamente a los precintos, como así le llamamos acá, a depositar su voto. Inclusive, yo lo he hecho por correo, es una facilidad enorme que hay aquí en Estados Unidos. Cuando vas a estar ausente, que es mi caso, yo no voy a estar el 8 en Miami, puedas tú votar por correo, te mandan la boleta, así que no hay realmente excusa para no hacerlo. Y sé, porque se escucha, que la gente está muy entusiasmada en participar, especialmente en este proceso. Claro. Ahora, nunca en la historia de Estados Unidos México había ganado tanta centralidad en una campaña electoral en Estados Unidos. Ahí tenemos un Donald Trump que propone la construcción de un muro fronterizo, quiere confiscar remesas, deportar a inmigrantes y renegociar o quizá cancelar, lo dijo muy claro ayer en el tercer y último debate presidencial, el NAFTA o el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pero bueno, sigo haciendo la misma pregunta. El señor Donald Trump, en aras de cortejar el voto de las mujeres, de los indecisos, de los latinos, se le olvida que la población de origen mexicano está contribuyendo con el 8% del PIB de Estados Unidos. Mira, yo creo que lo que más ha demostrado Donald Trump en esta campaña es que sabe dispararse al pie con una habilidad extraordinaria, ¿no? O sea, se ha peleado en primer lugar con el voto hispano, lo hizo desde el comienzo, se ha peleado con el voto femenino de manera brutal. Y ayer, en un momento que le dice, you're a nasty woman, sí, a Hillary Clinton, que equivale a decir, tú eres una mujer desagradable o hasta repugnante, o sea, te hace ver que es un hombre que no escucha a sus asesores, que los debe tener, y me imagino que están haciendo esfuerzos para tratar de salvar una campaña que se está yendo por la cloaca a una velocidad extraordinaria y por culpa del candidato. O sea, él mismo ha causado la debacle de su campaña. Y además viene rompiendo una tradición que es sagrada en este país. 240 años siempre hemos respetado el resultado de las elecciones. Nunca hemos escuchado eso de fraude. Siguiendo sus declaraciones, siempre habla de que el sistema está amañado, ¿no? Y eso está realmente pues generando mucha polarización y división en Estados Unidos y preocupa. Pero también está la cuestión de qué va a pasar con el Partido Republicano el 9 de noviembre, ¿no? O sea, un partido que está fragmentado, polarizado, que ha sido uno de los pilares del sistema político en Estados Unidos y que ahora está prácticamente tribalizado, ¿no? Mira, es un tema bien sensible el que toca, Reina, y es verdad, yo siempre digo que el Partido Republicano hoy más que nunca está partido en 4, en 5 partes. Y los líderes republicanos cada vez lo van dejando solo a Donald Trump. A Donald Trump no lo tomaron sí, en serio, y ese fue el gran error. Dijeron, bueno, que entre Donald para que le dé un poquito de entretenimiento, un poquito de sabor. Claro, el payaso del circo terminó adueñándose del circo. Javier, una última pregunta. En caso de ganar Hillary Clinton la presidencia de Estados Unidos, que ella sea la nueva inquilina de la Casa Blanca, ¿cómo crees que va a manejar sus relaciones con América Latina? Yo creo que siempre ha habido un interés muy claro y manifiesto de parte de ella en su carrera como secretaria de Estado y particularmente con el Partido Demócrata de una cercanía mayor con América Latina. Y entra además con una actitud, Reina, de inclusión, de entendimiento, de diálogo, no de esa confrontación visceral, absurda, que no resiste el menor análisis de Donald Trump. Decir que vamos a traer los empleos de que se fueron a México o a Japón o a China de regreso a Estados Unidos. Y sabes que en 3 debates, se lo han preguntado 3 veces y nunca logró aterrizar una propuesta de, ok, ¿cómo vas a hacer eso? Porque simplemente es un titular que no tiene vacío, es pura retórica electoral.
Así es, como dice Mark Singer en su libro del show de Trump, un candidato de humo. Y bueno, si algo ha quedado claro para los países de América Latina es que lo que sí genera consenso en nuestra región, que también está muy dividida, es el consenso anti-Trump, ¿no? Y que si gana Trump, pues habrá un enfriamiento de las relaciones con nuestros países. Gracias a Javier Maza, analista, consultor y periodista peruano, por esta entrevista. Con todo gusto, Reina. Vamos a un corte. Cuando regresemos, los resultados de la Conferencia de Naciones Unidas Hábitat 3 que tuvo lugar en Ecuador. ...360 grados, una visión global de Iberoamérica pone su mirada en la Conferencia de Naciones Unidas Hábitat 3 que tuvo lugar en Ecuador, así como la necesidad de definir una nueva agenda de desarrollo urbano sostenible de cara al 2040, fecha en que tendrá lugar una nueva reunión internacional. América Latina y el Caribe es la región más urbanizada del mundo. Se reconoce que entre los años 2000 y 2030 la población urbana en nuestra región se va a aumentar en alrededor de 394 millones de personas, tomando en cuenta que actualmente somos 609 millones de habitantes. Todo esto significa enormes retos y desafíos para nuestras ciudades. ¿Cómo conseguir ciudades más inclusivas, seguras y verdes cuando estamos palpando los problemas del cambio climático, la explotación de los recursos naturales, el desorden territorial y el deterioro social? La Conferencia de Hábitat 3 en Ecuador, aunque fue un acuerdo no vinculante, sí estableció criterios compartidos y más homogéneos para poner la directriz de políticas públicas a favor del desarrollo sostenible. Una hoja de ruta para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, incrementar la dignidad de las personas, así como reducir la pobreza urbana. Me da muchísimo gusto saludar en el set, en el estudio de 360 grados, una visión global de Iberoamérica, al embajador Leonardo Arizaga, embajador de Ecuador en México. Bienvenido, embajador, a este espacio. Muchas gracias. Embajador, el objetivo de Hábitat 3 fue renovar el compromiso político para asegurar el desarrollo urbano sostenible. Y aquí la pregunta es, bueno, ¿a qué consensos llegó la comunidad internacional con esta conferencia, ¿no?, de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano? El principal consenso es no dejar a nadie atrás, tener ciudades inclusivas y trabajar de manera conjunta para resolver los principales problemas que tienen las ciudades y que se van a acrecentar en los próximos años, porque la población mundial, que son 7.000 millones de personas, en este momento va a ser la población de las ciudades en 20 años. Y con 7.000 millones de personas viviendo en ciudades en 20, 25 años, vamos a tener que resolver el problema de la pobreza, de la inequidad, de los servicios básicos, del respeto al medio ambiente. Y ese es un reto gigantesco, quizás el más importante que tiene la humanidad en el siglo XXI. Y es un esfuerzo de todos, del gobierno federal, claro, de las ciudades y de la sociedad civil. Claro. Ahora, ¿cómo construir entonces una nueva agenda urbana sostenible cuando muchas de nuestras ciudades en América Latina, en Iberoamérica, enfrentan crisis políticas, ambientales y económicas? Es un reto gigantesco y si no lo resolvemos, la situación se va a agravar. Claro. Más gente va a vivir en pobreza, más gente va a vivir sin los servicios básicos. El gran reto de la humanidad en realidad es que el 1% de la población del mundo tiene más riqueza que el 99% restante. Y eso se refleja en las ciudades. Las ciudades tenemos que trabajar para tener
un sistema productivo más eficiente, tenemos que ser más inclusivos en el trabajo con los barrios. Y tenemos que resolver algo que es fundamental, que es el tema de los servicios básicos. Si la gente no tiene servicios básicos en sus ciudades, su calidad de vida empeora drásticamente. Y bueno, ahí hay que sumarle a este complejo escenario, embajador, que usted nos señala, también la cuestión de la criminalidad de nuestras ciudades, ¿no? América Latina ahí está destacando con números rojos y muy preocupantes. Pero eso se puede resolver con políticas públicas y con gestión. En el caso del Ecuador, por ejemplo, nosotros hemos reducido las cifras de homicidios de 17 por 100.000 a 5 por 100.000. Eso significa que cada año hay 2.000 asesinatos menos en el Ecuador. Y eso lo hemos logrado en buena parte por políticas dirigidas por el gobierno y por un cambio de modelo de la policía. En el Ecuador ahora tenemos una policía comunitaria. La policía trabaja con la comunidad y la comunidad con la policía. Entonces son retos enormes que tenemos como región, pero que podemos resolver con claridad y tratando de gobernar siempre por el bien común, que es lo más importante que debe hacer un gobierno. Pensando un poco en lo que ha contribuido Ecuador para definir esta nueva agenda urbana sostenible, también ahí es importante que en Quito, bueno, y en otras ciudades aledañas se llevó a cabo esta conferencia de UN Habitat, pero también es como un reconocimiento a Quito, porque ha tenido una gran capacidad como ciudad para adaptarse al cambio climático y ser resiliente para enfrentar desastres naturales. La primera ciudad reconocida como patrimonio cultural de la humanidad en el mundo fue Quito, a fines de los años 70, en noviembre de 1979. Y es una ciudad preciosa. Y todos los que vivimos en esa ciudad la preservamos. Es un esfuerzo no solo del gobierno federal y del municipio, sino de toda la población. Hemos invertido $500 millones en la preservación del centro histórico en los últimos 20 años. A lo largo de diferentes gobiernos, tanto nacionales como municipales, de diferencias ideológicas muy marcadas, pero tratando de tener una ciudad realmente fabulosa. Y este es un reconocimiento al Ecuador. Esta conferencia se lleva a cabo cada 20 años y es la principal conferencia de Naciones Unidas. Así que un orgullo para Quito y para el Ecuador recibir a decenas de miles de delegados, no solo gubernamentales, sino académicos y de la sociedad civil. Introduzcamos, a esta pequeña conversación el tema del cambio climático, porque es un gran desafío para las ciudades. Ahí, ¿cómo está usted viendo que de alguna manera se sincronizan o se alinea la Agenda de Desarrollo 2030, Hábitat 3 y también la COP21? Porque además es importante comentar que la COP21, según lo que estamos viendo ahora, es que va a entrar en vigor, ¿no?, el acuerdo vinculante de París antes de la celebración de la COP22 en Marruecos. La nueva agenda urbana toma en cuenta los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, toma en cuenta el contenido de la conferencia de París, donde se decidieron temas muy importantes de cambio climático. Y es una propuesta para los próximos 20 años. Y en efecto, nosotros en los países andinos, por ejemplo, sentimos muy fuertemente el cambio climático. Cuando ya no tienes nevados, ya no tienes agua en los ríos, y se convierte eso en un gigantesco problema para las ciudades, y los volcanes terminan siendo los afluentes de nuestros ríos y del Amazonas. Y tenemos casos donde ríos ya han dejado de serlo y eso genera un problema enorme. Los dos gigantescos retos de la humanidad en los próximos 30, 50 años son los que tienen que ver con la agenda urbana y el agua. Y ahí, por ejemplo, México juega un rol muy importante. Ellos están liderando, los mexicanos, una propuesta de Naciones Unidas para tener una política coherente a nivel mundial en el tema del agua. Claro. Pues efectivamente, embajador, tenemos que replantearnos la manera en cómo construimos, gestionamos y habitamos las ciudades. Pues muy agradecida con el embajador de Ecuador en México, Leonardo Arizaga, por esta entrevista.
Pues me da muchísimo gusto conversar con Tania Pico. Ella es directora ejecutiva del proyecto de Hábitat 3 de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Bienvenida, Tania, al canal Iberoamericano. Gracias, Rina. Muchas gracias por la invitación. Tania, ¿cuáles son los motores del cambio que se identificaron en UN Hábitat 3 para asegurar y conseguir ciudades inclusivas, verdes y sobre todo más amigables? Pues mira, básicamente el punto de quiebre es que es evidente ya, y todos los científicos lo avalan, que nos estamos terminando con los recursos del planeta. Las ciudades somos los causantes de más del 75% de contaminación del mundo. Por lo tanto, es en donde se tiene que hacer el cambio. Las ciudades ocupamos menos del 3% del área del planeta y somos causantes de, como te decía, de gran parte de la contaminación. Por lo tanto, lo que Naciones Unidas espera con estos compromisos y esta nueva agenda urbana es precisamente tomar decisiones y presionar a los gobiernos para que haya ordenanzas, normativas, políticas públicas que realmente marquen el cambio hacia ciudades más sostenibles, más verdes, más ecológicas, más inclusivas e incluso pues más vivibles, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué ciudad sostenible pondrías como ejemplo o referencia dentro del mundo? Es decir, algún asentamiento humano que sea como tu ciudad ideal. Pues mira, en la academia estudiamos varias ciudades como ejemplos. Dentro de América te podría nombrar que una de las ciudades ejemplo que se estudia dentro de nuestros pensums es Curitiba. Curitiba realmente es una ciudad modelo que cambió su forma de administrarse hacia una ciudad más sostenible en muchos temas, en temas de transporte, en temas de construcción, en temas de habitabilidad en general. Ahora, han surgido algunas críticas en torno a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible en Ecuador. Se ha dicho que ha habido omisiones y que ha habido falta de cumplimiento y de implementación de algunos de los consensos logrados en Hábitat 2 y además también críticas porque no se analizan las condiciones de exclusión social y ambiental que ha dado como consecuencia el modelo de desarrollo económico. ¿Qué lectura tienes de esto? Efectivamente, bueno, como un poco para ponerte en contexto, lo que hace la academia y lo que intentamos nosotros ser, alinearnos a las políticas que Naciones Unidas quiere implementar dentro de su conferencia, es precisamente que la academia tenga un papel crítico sobre lo que se promete, ¿no? La academia lo que hace es precisamente formar a los futuros tomadores de decisiones de las ciudades. Entonces, sí, efectivamente ha habido muchas críticas porque los objetivos que se plantearon en Hábitat 2, hay muchos que no se implementaron. Es mucha retórica, pero no se implementan. Al parecer, la idea ahora, después del compromiso que se firma, es hacer proyectos de implementación, en donde nosotros como academia nos vemos como obligados a que esto realmente se cumpla, ¿no? Claro, ahora, hablando un poco del tema de la conectividad de las ciudades, vemos que precisamente en la ciudad se entrecruzan los temas ambientales, económicos, sociales y también se habla de la calidad de vida de las personas. Y aquí la pregunta es cómo hacer más dignas las ciudades del siglo XXI. En muchos aspectos estamos tratando de que las ciudades sean más vivibles en temas, por ejemplo, de espacio público, en porcentaje o área de espacio verde por ciudadano. También estamos hablando de temas de que sean ciudades inclusivas en temas de refugiados, en temas incluso de género. Sí, mujeres, niños, ancianos, ¿no? Exactamente, y además también personas con movilidad especial, ¿no? Gente con discapacidades. O sea, no puede ser que tengamos ciudades que no sean, primero que no sean ni siquiera caminables, peor que tengas que ir
que no sea accesible para gente que tiene un carrito de bebé o una silla de ruedas, ¿no? Entonces tenemos que planificar nuestras ciudades para que sean más vivibles. Pues muy agradecida con Tania Pico de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador por esta entrevista para el canal Iberoamericano. Y así efectivamente, Tania, pues contar con ciudades más inclusivas, seguras y verdes, tal y como lo señalas, también necesitamos el empoderamiento de los ciudadanos, ¿no? Ciudadanos más informados, más documentados y mucho más comprometidos con nuestro entorno local. Muchas gracias y ojalá te veamos prontamente por aquí, el canal Iberoamericano. Gracias, Rina. Muchísimas gracias. Iberoamérica está sincronizada con la Agenda de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Por ello, nuestros 22 países de Iberoamérica estuvieron presentes en la conferencia de Hábitat 3 en Ecuador, en el que participaron gobiernos, empresarios, legisladores, académicos y representantes de diversos organismos regionales e internacionales. Actualmente los países con mayor grado de urbanización de Iberoamérica son España, Portugal, México, Argentina y Brasil, siendo naciones de Centroamérica y del Caribe las menos urbanizadas. Efectivamente, 6 de las 25 mayores áreas urbanas del mundo se localizan en Iberoamérica, ciudades como Río de Janeiro, Sao Paulo, Ciudad de México y también Buenos Aires, entre otras. Llegamos al fin de 360 grados, una visión global de Iberoamérica. Soy Rina Musali, los esperamos todos los domingos por el canal Iberoamericano, la señal que nos une.